Cuando yo muera, llevad mi cuerpo a Lares. Quiero la sombra del cafetal que conoció mis sueños. El café es una de las bebidas favoritas de muchas personas a nivel mundial. Aquí en El Salvador, Ernesto Vázquez Arco es un amante del café y autor de un libro llamado Excelencia y calidad desde la finca a la exportación, y es una herramienta básica para conocer sobre el café. Ernesto comenzó la asimilación de los conocimientos en café desde su niñez. Nació en la finca Monte Carmelo, ubicada en el Boquerón, Cantón San Juan Los Planes, del departamento de San Salvador. Yo crecí, ¿verdad? Y apegado a las costumbres y a las actividades que en esta finca se llevaban a cabo, pues fue como me fui familiarizando aún más, ¿verdad? Y fui al ir viendo cómo las actividades se desarrollaban, al acompañar a mi padre, ¿verdad? A las diferentes actividades y labores culturales que el cultivo del café necesita. Fue así como fui conociendo aún más y me fue gustando, en otras palabras, ese acercamiento con las plantas, ¿verdad? Y específicamente con la planta de café. Además de eso, pues el dueño de esta finca, don Enrique, ¿verdad? Él fue una persona que me apoyó desde mi niñez en que yo conociera y me diera cuenta aún más de las bondades, ¿verdad? Del cultivo. Cuando él se acercaba a la finca, que era una o dos veces a la semana, pues siempre me invitaba a que lo acompañara a dar un recorrido por la finca para ver las diferentes actividades que los trabajadores estaban realizando, ¿verdad? Y al inicio, pues, francamente, era nada más una visita, nada más de acompañamiento, ¿verdad? Nada más por acompañar a mi papá y al propietario de la finca, pero posteriormente, ya a medida que yo iba creciendo, pues ya me iba despertando el interés por conocer el por qué hacer cada una de las actividades, ¿verdad? Cada una de las labores agrícolas que un cafetal necesita para expresar su máxima producción. Mediante los aportes plasmados en este libro, el autor desea contribuir en incentivar la adecuada conducción de la producción, procesamiento y comercialización del café. Guiado también por ciertos amigos caficultores, ¿verdad? Que me asesoraban y me decían, mira, tenés que escribir algo, tenés que dejar documentado, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, algo que sirva. Entonces fue así como comencé a investigar más, ¿verdad? Comencé a buscar literatura, ¿verdad? Mucha literatura importante, interesante para sustentar el documento, ¿verdad? Y fue así como después de muchas revisiones de amigos, de gente experta en la elaboración de documentos, pues fue que al final pues resultó el documento Excelencia y calidad desde la finca hasta la exportación, ¿verdad? En donde pues este libro pues está compuesto por diferentes capítulos, 13 diferentes capítulos, iniciando pues desde la parte fundamental, ¿verdad? Que es la agronomía del café, ¿verdad? La agronomía del café, en donde se habla del por qué llevar a cabo cada una de las labores y de las actividades en el café y cómo estas repercuten en la calidad final. Francamente, está dirigido a toda aquella persona que está involucrada con el cultivo del café, ¿verdad? Dentro de ellos se enfatiza en los productores, ¿verdad? Se enfatiza en que cada productor debe de saber los conocimientos que ahí están implícitos. En El Salvador tenemos alrededor de 20,000 productores de café, ¿verdad? Dentro de ellos son pocos y un mínimo porcentaje los que conocen que las diferentes actividades y labores culturales en el café influyen en la bebida. Y si influyen en la bebida,
también son determinantes para que un mercado pueda exigir este café. Durante las 2 últimas décadas se han experimentado cambios en la producción del café a nivel mundial, destacando significativamente en ese aumento masivo los altos volúmenes producidos por países como Brasil y Vietnam, así como también al progreso rápido en las producciones de café ocurridas recientemente con variedades precoces de alta productividad. En cuanto a producción de café, lastimosamente, por diferentes fenómenos, ¿verdad?, que han sucedido, fenómenos ambientales, ha disminuido la producción, ¿verdad?, en los últimos 2 años. Sin embargo, este año que acaba de pasar la cosecha 2014-2015, ya comenzó a recuperarse. Y de acuerdo a las diferentes iniciativas del gobierno, pues se espera de que en los próximos 3 años, ¿verdad?, o máximo en los próximos 5 años, nosotros volvamos a posicionarnos en un volumen como en el que teníamos recientemente, ¿verdad?, hace 3-4 años, ¿verdad? Hablando de volumen específico, estaríamos ya acercándonos a 1.7 millones, ¿verdad?, que se produjo allí por la cosecha 2012-2013. Entonces, estas iniciativas de entrega de insumos, de entrega de plantas, ¿verdad?, y que ha sido muy bien visto por el caficultor, ¿verdad?, y que ha llegado específicamente al pequeño y mediano caficultor de El Salvador, pues va a tener su repercusión ya pronto, ¿verdad? Estas plantas en su mayoría han sido bien tratadas, han sido sembradas adecuadamente y tenemos nosotros la certeza de que pronto, en un par de años, máximo 5 años, nosotros vamos a volver a posicionarnos en el volumen de café que traíamos en los últimos años. A partir del año 2007, trabaja en el Departamento de Control de Calidad y Escuela de Café en el Consejo Salvadoreño del Café, institución que rige la política cafetalera. En el mes de junio del año 2013, recibió el reconocimiento de Catador del Año, otorgado por la Asociación de Catadores de Café de El Salvador. Nosotros tenemos una asociación de catadores, ¿verdad?, que se llama Asociación de Catadores de Café, ASCAFé, en donde los miembros de esta asociación se premian por su desarrollo profesional, ¿verdad? Y en el 2013, pues fui designado el Catador del Año. Entonces, como Catador del Año, pues yo me sentí comprometido, ¿verdad?, en relatar parte de mi historia en el cultivo del café, en el procesamiento, en la agroindustria del café. El Salvador es un país productor de café de excelente calidad que se obtiene de las 6 cordilleras cafetaleras, lo que es afirmado por los resultados obtenidos en la conducción del evento Taza de Excelencia desde el año 2003, donde se puede apreciar la representación de las 6 cordilleras, despertando interés por nuestro café en el mercado de cafés especiales. En el libro explicamos, ¿verdad?, lo que es las diferentes variables, ¿verdad?, que el cultivo del café, el cultivo del procesamiento agroindustrial del café requiere. Entonces, un café, para que finalmente en su bebida sea agradable y sea aceptable por un paladar exigente, necesita de que sea cuidado en la fase agronómica, en la fase de recolección, en la fase agroindustrial y preparación final, ¿verdad? Entonces, si nosotros unimos todas esas variables, al final se nos hacen bastantes. Se nos hacen bastantes, pero no difíciles de cumplir, francamente. No son difíciles de cumplir, ¿verdad? Son detalles que deben de tomarse muy en consideración, que deben de tomarse muy en cuenta para poder nosotros obtener al final una bebida con sus buenas cualidades, sus buenas características y que estén presentes al final. Un café puede venir de una altitud y de una variedad ancestral,
Sin embargo, si nosotros descuidamos en una de las fases la calidad, entonces al final la bebida va a ser una bebida que va a tener un sabor inaceptable, ¿verdad? O un sabor deteriorado. Entonces, allí estamos disminuyendo la calidad. Entonces, un café bien cuidado, bien recolectado y poniendo énfasis en algunos puntos críticos del beneficiado húmedo, al final darle también su cuido y su tueste ideal, vamos a tener una taza con atributos. En nuestro país, el café que más se produce son los cafés lavados, ¿verdad? Hablamos quizás de un 98-99% de cafés lavados. ¿Y cuáles son los cafés lavados? Son los cafés que por trascendencia se han producido en El Salvador, que pasan por un proceso de beneficiado húmedo, ¿verdad? Necesitamos el agua, y se llama proceso de beneficiado húmedo porque se requiere el agua para transportar el café de un área a otra, se requiere el agua para clasificar el café y se requiere también de este líquido para lavar el café. Entonces por eso se le dio el nombre de beneficiado húmedo. También existe en un mínimo porcentaje los cafés naturales, que los cafés naturales son aquellos cafés que así como se cortan, así se disponen en patios o en camas africanas para que pierdan la humedad inicial hasta llegar a la humedad final, que es el 12%, ¿verdad? Entonces estos cafés se llaman cafés naturales. Y últimamente hemos retomado como país el procesamiento beneficiado que se llama honey, ¿verdad? El honey es aquel café que solamente se le quita la pulpa y de esa manera se dispone principalmente en camas africanas. Entonces cada uno de estos cafés tiene sus propias características. El café lavado tiene sus características, el café honey resalta la dulzura, el café natural también resalta los sabores frutales en este café. Entonces, después de esta descripción de cada uno de los procesos, pues francamente a mí me llama más la atención por los sabores que desarrolla y por no contaminar el medio ambiente también los cafés honeys, ¿verdad? Estos cafés, el honey como el natural, no necesitan de agua para su proceso en ninguno de sus estados, ¿verdad? En ninguna de sus fases, ni el natural ni el honey, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de que los dos no requieren de agua para su procesamiento, sus características finales o los atributos que desarrolla son distintos. La variedad Borbón, bueno, en El Salvador se produce la especie arábica, ¿verdad? Y de las especies se desglosan las diferentes variedades. Dentro de las variedades, la más sembrada, la más cultivada en El Salvador es la variedad Borbón, ¿verdad? Y la variedad Borbón se cultiva en las diferentes cordilleras, ¿verdad? Se cultiva en Perquín, ¿verdad? O sea, en la cordillera Cacahuatique, en la cordillera Tecapa-Chinameca, que es esta, en la cordillera Chichontepec, ¿verdad? Que es el cerro volcán de San Vicente, en la cordillera Alotepec-Metapán, en la cordillera El Bálsamo Casaltepec y Apaneca y Lamatepec. En cada una de esas cordilleras se cultiva la variedad Borbón y en su mayor porcentaje. Sin embargo, la variedad Borbón expresa su mejor potencial productivo y de adaptación en las estrictas alturas. ¿Cuál es el café de estricta altura? Es el que está cultivado de los 1200 metros hacia arriba, ¿verdad? De 1200 metros en adelante. Esa es la altitud que corresponde a la estricta altura. El experimentado catador incita a los empresarios cafetaleros de El Salvador a continuar en su esfuerzo por producir la tierra. El café producido con esmero y procesado con mucha técnica, sin duda alguna, nos permite dejar una huella positiva e imborrable en los países exigentes en calidad. Podemos demostrar al mundo las virtudes y particularidades de nuestra bebida.